Vamos a reaccionar ahora a... porque sigo comiendo. Las hitboxes de Mario 64 están rotas. Y me parece totalmente verídico. Vamos a darle. ¿Por qué, si este molinillo de Super Mario 64 se ve así, el motor de físicas, en cambio, lo está viendo de esta otra manera? ¿Dónde ha quedado el eje de rotación de la noria? ¿Qué sentido tiene esto? Seguro que ya sabíais que las colisiones y las hitbox de Super Mario 64 estaban muy rotas, pero creo que todavía no sois conscientes de hasta dónde puede llegar su rotura. ¡Atentos! Ninchu. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Que conste que Super Mario 64 es uno de mis juegos favoritos. Fue una proeza hacerlo en su día y todos los defectos que le saque son desde el cariño. Qué guapo el y habrá fondo, muchas ¿no? curiosidades que muestre que no son para nada graves, pero están curiosas de ver igual. Antes de empezar, lo aclaro por si acaso. En un videojuego, una cosa son los modelos 3D que ves, con sus texturas bien bonitos, y otra cosa muy distinta es lo que ve internamente el motor de físicas del juego para calcular las colisiones. Ahora sí, comenzaré hablando de hitboxes que deberían moverse, pero que por alguna razón están tiesas y queda raro. Los Womps son estos enemigos en forma de roca rectangular que seguro que conoceréis. Al caminar se balancean bastante, ¿verdad? Veamos pues cómo acompaña su hitbox ese movimiento. ¡Oh, sorpresa! No acompaña, está totalmente tiesa. Muévete un poco, ¿no? Lo único que está haciendo la hitbox es seguir su posición y mirar hacia su misma dirección, pero está claro que balanceo cero, provocando situaciones como esta, en las que la geometría del modelo 3D atraviesa a Mario, porque realmente Mario se está sosteniendo encima de su caja de colisión, que nada tiene que ver con lo que está viendo el jugador. Se nota todavía más cuando peleas contra el rey de los Womps. Por más que se mueva para perseguirte, parece que simplemente se esté deslizando por el suelo cual bloque de mantequilla. Obviamente si te aplasta sí que rota la hitbox. Algo parecido ocurre con las planchas de madera que hacen de puente si las tiras de una patada al suelo. Como pesan mucho, normalmente tienes que golpearlas varias veces para que cada vez se balanceen más hasta que finalmente cedan y caigan. Veamos pues ese balanceo desde el punto de vista de las físicas. Oh, vaya, una vez más, no existe, era solo estético. Desde abajo no afecta mucho y realmente da igual a nivel de gameplay, pero no deja de ser curioso que si pegas un salto y te colocas encima de la plancha de madera, puedas hacer que se balancee mientras sigues flotando en el aire sin seguir su balanceo. Aunque ya os digo, no es habitual que un jugador decida subirse a la tabla. Hasta que no la tumbes completamente, no se moverá la hitbox un solo centímetro. El caso del pingüino que utilizas para refugiarte del soplido de este muñeco de nieve gigante también es un poco extraño. En primer lugar, porque su caja de colisión es mucho más pequeña que el espacio que ocupa visualmente. Y en segundo lugar, porque de nuevo está totalmente tiesa, provocando que si te subes al pingüino atravieses la mitad de su cabeza, mientras que al mismo tiempo el movimiento de su cuerpo no te está afectando en lo más mínimo. Y ya que estamos aquí, aprovecho para que veáis la hitbox del viento que sopla el muñeco. Está curiosa de ver, son un montón de cilindros que salen volando. Cuando tocan la caja de colisión, ¿eso de cuándo es? Destruyen. Como veis, no he hablado nada de es que la escalera en realidad es una rampa, o es que las monedas tienen una hitbox muy grande para que la agarres mejor, porque eso, aunque es interesante, se hizo expresamente y es un buen diseño. Aquí hemos venido a sacar colisiones que sean raras y graciosas. Veamos ahora hitboxes que están totalmente fuera de su sitio. Esta es la hitbox de Mario, que se usa tanto para saber el espacio que ocupa como para chocar con enemigos, agarrar monedas, pero cuando vuela la hitbox sigue siendo la misma, a pesar de que Mario tiene ahora el cuerpo completamente horizontal. Eso significa que hay una columna enorme encima de su cabeza que está ahí ocupando un espacio que visualmente no está ocupando nadie, y eso nos permite agarrar monedas que se encuentren a 70 metros encima de nuestra cabeza. Claro, ahora con las hitboxes visibles quizás lo vemos más aceptable, más natural, pero si las desactivamos e intentamos apurar, vemos que puedes dejar mucho margen y seguir cogiendo las monedas igual. Pero Mario no es el único con una hitbox fuera de lugar. Hay un caso muy famoso para los que conozcáis el lore interno de este juego, y es el de los anillos de la mantarraya de la fase Dire Dire Dogs. Joder, en una de las misiones ayer del juego tienes que seguir a este animal, el cual va dejando unos círculos detrás de él, y tu objetivo es pasar a través de ellos 5 veces seguidas sin fallar. El problema es que, como estáis viendo ahora, no siempre detecta que hemos cruzado el anillo, lo cual resulta bastante injusto porque lo hicimos todo bien. Ah, entonces será que la hitbox está fuera del sitio. Bueno, es cierto que es algo pequeña y podríamos estar esquivándola sin querer, pero la hitbox de Mario es bastante generosa y eso debería compensar. A no ser que apuremos mucho y crucemos el anillo por el borde, no debería haber problema en cruzar 5 anillos seguidos y completar el objetivo. Pero mirad esto, no tiene ningún sentido. Claramente estoy cruzando el anillo exactamente desde su centro, las hitboxes se están tocando y sin embargo no estoy sumando puntos en muchos de los intentos. ¿Pero qué rayos está pasando? Pues resulta
Resulta que hay un bug en el código que genera los anillos que hace que no corresponda la dirección del anillo que vemos con cómo los interpreta el motor de físicas. Panenkoek en su canal secundario tiene un vídeo comparando cómo vemos nosotros el juego y cómo ve el juego. Por culpa de ese fallo, las hitboxes han quedado distorsionadas de tal forma que si no atravesamos los anillos en esta otra dirección que no tiene nada que ver, el juego no detectará que los hemos atravesado, pero como jugadores es imposible saber hacia dónde apunta cada anillo, así que mucho ánimo en esta misión. Otra caja de colisión. Menos mal que no lo he visto la primera con... casi, no sé ¿Qué cómo. está pasando ahí fuera? Oh no, un rayo cósmico acaba de atravesar mi disco duro y he perdido todos mis archivos. Menos mal que este vídeo está patrocinado por Recovery. ¡Sí, Recovery es una venga! herramienta que te permite recuperar archivos eliminados por accidente o archivos que quedaron corrompidos. Tal cual abras el programa, el Drive con una tasa de Recovery desde el link de la fortaleza. Otra caja de colisión que no corresponde con lo que vemos es la de estas columnas de la fortaleza de los Womp. Podéis comprobarlo vosotros mismos. Si chocas con esta columna, desde un lado notarás una distancia enorme y desde el otro lado atravesarás media columna mientras empujas. Al activar el visión de colisiones nos damos cuenta de que están totalmente desplazadas. Imagino que mientras desarrollaban el nivel hicieron un cambio gráfico, pero se olvidaron de trasladar ese cambio también a la malla 3D de colisiones, que por cierto, menudo trabajo tener que modelar los escenarios 2 veces cada vez. Ocurre algo parecido en el tobogán del mundo Tall Mountain. Debajo de estos arcos hay una colisión marcada que en gameplay normal no corresponde a ninguna superficie, no hay ninguna textura ahí, con lo cual si jugamos y pegamos un salto, chocaremos con un muro invisible sin saber por qué. Según parece, en una versión temprana del juego, ahí había un cartel que te indicaba la dirección hacia donde seguía el circuito, pero ese cartelito fue descartado en la versión final, aunque olvidaron quitar su contraparte en la malla de colisión. Luego tenemos a la anguila de la fase de Jolly Roger Bay, la cual ya os mostré en un vídeo hace 3 o 4 años, pero la recupero. Y es que la hitbox de su cuerpo está formada por una cadena de cilindros. Esto es muy típico en objetos alargados que se mueven, pero siguen a la anguila de manera totalmente recta, a pesar de que el modelo 3D se curva bastante, haciendo que quizás choques contra ella y pierdas vidas sin poder preverlo porque visualmente no la estabas tocando. Por último, en cuanto a esta categoría, os traigo la noria de la intro del vídeo. La primera vez que aparece en la primera fase de Bowser, la colisión encaja perfectamente con lo que el jugador está viendo y no hay problema, pero por alguna razón se les debió romper en la tercera fase de Bowser porque esas mismas norias ahora tienen el eje descentrado rotando de manera muy extraña y de hecho si saltas puedes acabar chocando con algo que claramente no estás viendo, un poco injusto la verdad, aunque realmente no necesitas saltar a través de ella para absolutamente nada en la aventura. Siguiente categoría, hitboxes súper grandes o súper pequeñas. Si bien comenté que era una decisión inteligente aumentar la hitbox de las monedas para poder agarrarlas cómodamente, los bugs en este juego se pasan un montón. Con los bugs chiquititos ya se nota un poco, fijaos en cómo doy una patada hacia el otro lado y aún estando bastante lejos les afecta y rebotan hacia atrás. Pero bueno, hasta cierto punto la distancia no es tan grande y para la mayoría de jugadores pasará desapercibido. Sin embargo, con el Rey Boo la cosa cambia drásticamente y es que tiene una hitbox tan exageradamente grande que caben unos 4 Marios de distancia entre el propio Mario y el Rey Boo y aún así la hitbox considera que estás suficientemente cerca como para que los golpes de Mario le afecten. Ahora lo estáis viendo con las hitboxes visibles porque me es más sencillo de jugar y acertar, pero si las quito se nota mucho más y veis que no tiene ningún tipo de sentido. El grosor de esta hitbox se les ha ido totalmente de las manos, aunque entiendo que un jugador normal se acercaría lo suficiente al enemigo para golpearle y nunca se plantearía intentar atacarlo desde lejos, quedándose sin darse cuenta de que funcionaría igual. Bowser también tiene una hitbox bastante exagerada, pero no es la hitbox que utiliza el juego para detectar si tiene que hacernos daño al chocar, sino que se trata de la hitbox para comprobar que chocó con las bombas que hay alrededor del escenario, las que le quitan vida, dando lugar a situaciones como esta donde claramente lanzaste a Bowser fuera del explosivo y sin embargo se lo ha comido igual, que entiendo que está bien para hacer el gameplay un poco más permisivo, menos frustrante y que no falles tanto al lanzarlo, pero aún así me parece exagerado. Las bombas por otro lado son extremadamente pequeñas para compensar, imagino. ¿Y qué otra cosa es bastante más pequeña de lo que uno esperaría? Pues las balas Bill que se lanzan desde la fortaleza Womp. A pesar de que la bala se ve de este tamaño, es muy fácil esquivarla con un simple salto, así
que vamos a ver qué ocurre. Al activar el visor de hitboxes nos damos cuenta de que a efectos prácticos la bala internamente apenas es esta pastillita de aquí. Bastante curioso. Ahora decidme, ¿alguna vez jugando a Super Mario 64 os habéis encontrado con colisiones que no funcionan y que os permiten atravesar superficies? La siguiente categoría trata sobre ellas. Quizás no lo habéis probado nunca, pero si entráis en la fase de Lethal Lava Land y llegáis hasta esta plataforma giratoria, podemos entrar caminando sin ningún tipo de esfuerzo dentro de la pieza central. Podríais pensar que olvidaron añadir la colisión de esa parte del terreno, pero si activamos el visor de colisiones vemos que está ahí. Entonces, ¿por qué el juego la está ignorando? Hay un vídeo del maestro Panenkoek que lo explica súper bien, pero como es un poco complejo lo voy a resumir mucho. Básicamente el juego se piensa que la pieza central está bajo el suelo y como cree que bajo el suelo no la vas a alcanzar, ni se molesta en comprobar su colisión. En cambio, si desde dentro saltamos, la parte de arriba de la pieza sí está claramente por encima del suelo y la colisión vuelve a funcionar. Esta situación se repite varias veces en el juego. Otro caso es, por ejemplo, esta plataforma de la fase final de Bowser. Justo aquí puedes entrar dentro del cono a través de una de sus 4 caras. Las demás no funcionan, pero una de ellas te permite traspasarlas, así que ve probando hasta que la encuentres, que son pocas. Luego, por culpa de la manera en la que están programadas las colisiones en Super Mario 64, a veces se generan paredes invisibles de la nada y te las comes cuando menos te lo esperas. Regresemos a la fase del tobogán de Hostia, es un speedrun. ¿Veis estos arcos de aquí? Si activamos el visor de colisiones, no hay nada por encima, ¿verdad? Pues voy a dar un salto muy largo para cruzar por arriba. ¡Oh, sorpresa! Vaya porrazo nos hemos pegado. Pero si no había colisiones, ¿por qué nos hemos comido una pared invisible? Pues eso es porque en Super Mario 64 hay colisiones que se buguean y se extienden hasta el infinito. ¡Bien! Ok. Vale, básicamente un techo se extenderá siempre hasta el infinito. Repito, siempre, a no ser que tenga por encima un suelo que lo cubra. Entonces se extenderá hasta que llegue a ese suelo. Por alguna razón el juego está hecho así. Panenkoek tiene un vídeo de 4 horas explicándolo al detalle. ¡4 horas! Lo que pasó aquí Chicos, fue Alex que selecciona. debieron olvidar tapar el arco por arriba, así que esa parte de techo sube hasta el infinito, impidiendo que nadie nunca cruce por arriba. Pasa igual con esta barandilla del puente roto. Si activamos el visor de colisiones, vemos que hay espacio libre para saltar sin problema, pero cuando saltamos nos pegamos tremendo golpe cayendo. Claro, por el porque no piso. tiene Y eso de nuevo es techo. porque las barandillas del puente roto por error tienen comportamiento de techo. Las distinguimos porque cualquier techo en el visor de colisiones está marcado en rojo, así que se extienden una vez más hasta el infinito porque no hay nada arriba que pare ese techo. Pero, ¿y qué me decís de esto? Imagina que estás haciendo la speedrun de tu vida. Normalmente cuando pasas por aquí puedes saltar sin problema, va todo bien, ¿verdad? Pero hoy que estás a punto de batir un récord mundial va a ser distinto, porque cuando saltes por el sitio que has saltado 1000 veces antes y que siempre ha ido bien, de repente va a aparecer una pared invisible de la nada que te hará rebotar y caerás por el precipicio, arruinando por completo tu récord. ¿Os acordáis de las piezas de techo que iban hasta el infinito? Aquí el suelo por el que caminamos está tapando el techo, impidiendo que se extienda hacia arriba. Pero es que en Super Mario 64 a veces hay rendijas muy pequeñas entre los modelos 3D. Son agujeritos muy finos por los que se podría llegar a filtrar un techo que había debajo y fastidiarte si justo cruzaste por ahí. Tócate las narices. Pasa igual en esta zona de TikTok Clock, que encima da mucha rabia porque el mapa es vertical y si caes básicamente lo has perdido todo y tienes que volver a empezar el recorrido desde abajo, así que disfruta la experiencia. Y para terminar con el vídeo, quiero presentaros la siguiente situación. Imaginad que estáis en el agua nadando, pero os queda poco oxígeno y decidís regresar a la superficie. Vais subiendo rápidamente para no ahogaros, cuando de repente rozáis ligeramente este muro en concreto y en un instante os devuelve a lo más profundo del océano. ¿Qué rayos acaba de pasar y qué fuerzas demoníacas tiene esta pared? Cada vez que la toco me regresa casi instantáneamente al fondo marino. Vale, ya está, he muerto, gracias. Bien, lo que sucede, que podemos ver si activamos la visión de colisiones, es que la caja de colisión del terreno en ese punto está marcada de color rojo, lo cual corresponde a una pieza de techo en lugar de ser una pieza de pared. Normalmente el techo, si lo tocas, pues te pegas un golpe en la cabeza y bajas, pero cuando Mario está nadando se comporta diferente. Aquí, si mientras estás nadando tocas una pieza de techo, te va a empujar de manera brutal hacia el suelo, así de simple y así de duro. ¿Vale? Entonces, Hostia. vas con la lección aprendida y dices: para evitar que me empujen hacia abajo, voy a nadar siempre con mucha distancia a cualquier elemento del entorno. La madre que... ¿Qué acaba de pasar? Yo estaba arriba, no toqué nada. ¿Por qué una fuerza misteriosa me ha empujado hacia el suelo otra vez? ¿Qué más precauciones tengo que tomar para que no se bugue este juego? Resulta que el barco hundido de la fase de Jolly Roger Bay tiene una rendija en su colisión que hace que de nuevo se filtre un techo que había debajo, el cual ya sabéis que sube hasta el infinito. Así que, aunque estuviéramos nadando
sin tocar el barco, la hitbox de ese techo nos coge igual y nos arrastra hasta lo más profundo del océano. Es maravilloso. Os dejaré referencias en la descripción por si queréis saber más sobre el caos que es Super Mario 64 por dentro. ¿De qué otros juegos queréis que investigue las hitboxes y las cajas de colisión en general? Os leo en los comentarios. Muchas gracias por verme, nos vemos en el momento. Esto está interesante, lo peor es que está muy interesante. Hay todo un lore de Super Mario 64 que me tiene atrapadísimo. Entre los speedruns, Parenquek, que se quiere pasar el juego sin pulsar el botón A, los universos paralelos y esas movidas, y luego Kaze Manuar, que ha reescrito el motor del juego para meterle luces dinámicas y lo ha optimizado de 1000 maneras. Dios, la comunidad está más activa que nunca. Y yo quiero enmarcar los cuadros de las fases del juego para colgarlos en la pared de mi salón. ¿Qué os parece? Buah, qué locura, en verdad, qué locura. Buen vídeo, buen vídeo, buen vídeo. Muy interesante, muy interesante.